Saludos. En el segundo video de esta serie, de origen y desarrollo de la literatura puertorriqueña en el siglo XIX, hablaremos principalmente del estilo romántico, quizás el estilo más cultivado dentro de los escritores o dentro de esto que se llama literatura puertorriqueña, ¿no? Y no solamente hablaremos del romanticismo, sus características generales, lado de esto que llamamos romanticismo puro, sino que hablaremos también de las vertientes que surgen del mismo, que son el criollismo y costumbrismo y la literatura o la poesía revolucionaria. En general, las características del romanticismo son la exaltación de la belleza, el uso constante de símbolos. La patria aparece también como tema recurrente dentro de la literatura romántica, esa patria ausente. No olviden que estos primeros escritores románticos estaban escribiendo desde fuera de Puerto Rico, ¿no? Y de alguna manera ese tema de la añoranza, el anhelo de regresar a Puerto Rico va a estar presente dentro de la literatura romántica. Es bien interesante también hablar de cómo las emociones dentro de la literatura romántica sobrepasan la razón, a diferencia de otras corrientes literarias donde la razón, el elemento científico es bien importante. Me refiero al realismo naturalismo, que lo veremos en el tercer video de esta serie. Pues dentro de la literatura romántica, las emociones, ese amor fallido, como dice, esa patria ausente, se van a ir por encima de la razón, al punto en que muchas veces van a llevar a ese personaje romántico a recrear un mundo, a alucinar un mundo, ¿no? Que es un mundo para sí mismo. Que es una de las cosas que más criticaba, como dije anteriormente, el estilo realista, el estilo naturalista, puesto que tenía más una visión científica y no pues una visión en términos de las emociones como va a tener el romanticismo. Bien importante también el tema de la muerte, de la enfermedad física, la enfermedad del espíritu. Figuras, por ejemplo, como Gautier Benítez, que es uno de los escritores más reconocidos, de los poetas más importantes del romanticismo puertorriqueño del siglo XIX, de alguna forma enmarcó su poesía en esa oscuridad, en esa melancolía, en esa tristeza que de alguna manera genera la enfermedad del cuerpo, ¿no? Pues se ve claramente en sus poemas, como veremos más adelante cuando hablemos un poco sobre Gautier Benítez. Estas características que acabo de mencionar son sobre el romanticismo en general. Recuerden que, como dije anteriormente, el romanticismo también tiene como una vertiente, el criollismo y costumbrismo y la literatura pues revolucionaria, que también se enmarcan dentro de lo que es el romanticismo, pero que pues tienen sus características particulares. Un fragmento romántico que aparece, por ejemplo, en la presentación que ustedes tienen y que los invité en ese primer video a que accedieran, es la de María Viviana Benítez, ¿no? La ninfa de Puerto Rico, y dice: salud, santa justicia, yo te adoro, tu bella luz derrama sobre este suelo de oro que con solemne voto te proclama su tutelar consejo y su tesoro. Del invicto monarca que te envía, yo soy la predilecta que sola presidía en el ameno campo de reflecta de eterna primavera, claro día. Oh, ahí tienen una muestra, ¿verdad? Pues de eso, de esa literatura romántica, ¿no? Que no es necesariamente costumbrista, ni mucho menos pues literatura revolucionaria. Otro fragmento, ¿no?, que aparece también en la presentación es de Santiago Vidarte, de uno de los poemas clásicos de esa literatura romántica, Insomnio, y dice: qué fuego, esta fiebre me sofoca, tengo miedo, mi bien, fantasmas miel me en alargarse loca, disculpen, torvo asaltan mi abatida sien. ¿Qué quieren esas sombras a mi lado, este cortejo umbrío, que en confuso trofel desordenado vienen a tumbar el pensamiento mío? Y pues pueden seguirlo leyendo, ¿verdad?, en la presentación. Ahí también tienen un fragmento de esa poesía romántica
de la época, donde se ve ese tono melancólico, triste, pues que mencioné anteriormente. Como les dije, quizá una de las figuras más importantes, además de otros como Santiago Vidarte, como Alejandrina, como María Viviana Medínites, entre otros, ¿no? Románticos destacados de la época fue José Gautier Benítez. Las características de su obra, ¿verdad? Los temas centrales de su obra giran en torno a la patria, a la muerte, al amor. Es una poesía bien melancólica que de alguna manera representa la enfermedad del cuerpo, ¿no? Y pues claro está el exilio y la ausencia de la patria. Gautier fue pues un escritor que murió muy joven, ¿no? Y pues esa enfermedad del cuerpo que padeció en vida propia, de alguna manera la refleja dentro de su poesía. Un fragmento de Gautier, de un poema, ¿verdad? De alguna forma biográfico, ¿no? O que se refiere a los bardos, ¿no? Como escritores, es el poeta, y dice así: nace, vive y adelanta por la senda de la vida, y al recibir una herida, la citara tomara y canta, y la turba se divierte con el que fija en el cielo, la mirada por el suelo, do lleva el paso, no advierte el que se queja, y mientras tanto se le escucha sonriendo, quizás a veces creyendo que son ardides del canto, y en su profunda filiación de sus canciones benditas, cuántas van escritas con sangre del corazón. So, pueden ver de alguna manera, ¿verdad? Esas características, ¿verdad? Que mencionamos, esa melancolía, ¿verdad? Esa poesía de alguna manera oscura. Pasando ya a otra de las vertientes de la literatura romántica, y que de alguna forma tuvo auge en el Puerto Rico del siglo XIX, fue la literatura revolucionaria. Como sabemos, en el XIX se estaban dando, como dije anteriormente, transformaciones a nivel internacional y a nivel local. Tuvimos pues algunas de las primeras revueltas o intentos de revolución masivos en Puerto Rico durante esa segunda década del siglo XIX, además pues quizá del gran acontecimiento revolucionario en la historia puertorriqueña de la época, que fue pues la revolución del 68, ¿no? Popularmente conocida como el Grito del Ares. Así que el movimiento revolucionario en Puerto Rico tenía mucho auge, pero obviamente no estaba ajeno o exento a la censura, ¿no? El Estado censuraba en gran medida a los poetas, a los escritores separatistas e incluso reformistas, como dijimos anteriormente. Y la literatura revolucionaria pues fue quizá una de las más difíciles, y una de sus características en muchos casos es que estuvo escrita desde fuera, estuvo escrita desde el exilio, y por consiguiente ese tema también va a aparecer presente en esta literatura, en este caso un exilio político. El exilio que vimos en el romanticismo anteriormente discutido era un exilio que se da en muchos casos por voluntad. Estaban estudiando fuera de Puerto Rico y hay pues obviamente una añoranza natural a estar cerca de lo que uno se come, de la familia de uno, del ambiente que uno está acostumbrado. Sin embargo, en el caso de la literatura revolucionaria, estamos hablando de un exilio forzoso, de un exilio que se da por la persecución política y por todo lo que se está dando en contra del separatismo en Puerto Rico, en Santo Domingo, en Cuba y en otras partes de América Latina y el Caribe. Así que esos temas, ¿verdad? Ese exilio, esa situación política que se está dando es quizá el tema central de la literatura revolucionaria. Es bien importante destacar que la literatura revolucionaria en Puerto Rico va a ser un llamado a la lucha armada, a la revolución, a separarnos de España y a tener pues por fin control sobre el gobierno propio tan añorado por dicho movimiento. Bien interesante también la relación con Cuba
que se da entre los escritores de este movimiento de literatura revolucionaria, e incluso cómo aparece esa relación con Cuba presente en dicha literatura, en Pachín Marín, en Lola Rodríguez de Tillón, entre otros. Los símbolos son bien importantes, sobre todo los símbolos que apelan a ese patriotismo, a esa lucha armada, el machete, el fuego y ese tipo de cosas, ¿no?, que aparece constantemente en la literatura puertorriqueña de corte revolucionario. Además de eso, es importante destacar las ideas de antillanismo, caribeñismo, ¿verdad?, de los escritores, de los poetas revolucionarios. Pues la idea no era solamente que Puerto Rico, que Cuba se separaran, sino se hablaba de una gran confederación antillana, se hablaba de antillanismo, de caribeñismo, y por consiguiente ese tema, esa idea que tanto defendió Betances, que tanto defendió Lola, José Martí, pues está presente directamente en la literatura puertorriqueña. Algunos de los escritores más importantes de dicha literatura, como mencioné, fueron Pachín Marín, Gonzalo Pachín Marín, Lola Rodríguez de Tillón, Hostos, obviamente, Eugenio María de Hostos, y pues el antillano, ¿no?, Ramón Emeterio Betances, que se destacan dentro de esta literatura. Uno de mis poemas favoritos de literatura puertorriqueña, de literatura revolucionaria y de literatura puertorriqueña overall, el poema El Trapo, de Pachín Marín, que aparece en la presentación y pues que les voy a leer. Cuando un pueblo no tiene una bandera libre que enarbole ufano, en pos de un deseo soberano y el patrimonio, la gentil quimera, hacia el timbre de su gloria entera, bríos de combate en contra del tirano, la altiva dignidad del ciudadano o el valor instintivo de la fiera, con fe gigante y singular arrojo, láncese al campo del honor fecundo, tome un lienzo al azar, pálido o rojo, y al teñirlo con sangre el iracundo, verá cambiarse el mísero despojo en un trapo que asombra a todo el mundo. Poema El Trapo, ¿no? Tiene, como mencionamos anteriormente, muchos símbolos, ¿no? El rojo, la sangre, pues obviamente el trapo, que simboliza pues obviamente la bandera, ¿no? Cuando un pueblo no tiene bandera, pues un pueblo no tiene identidad, ¿no? Así que es uno de los planteamientos de la literatura revolucionaria, pues, y uno de los llamados a que Puerto Rico sea al fin libre. Un fragmento también de otro poema bien importante que la mayoría de ustedes conocen, que curiosamente se llama A Cuba, ¿no?, de Lola Rodríguez de Tillón. Es pues el clásico, ¿verdad? Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas, y la mejor parte de todo esto, reciben flores o alas sobre el mismo corazón, que mucho si en la ilusión que mil tintes arrebola, sueña la musa de Lola, con ferviente fantasía de esta tierra y de la mía, hacer una patria sola. Ahí vemos, ¿no?, claramente el antillanismo. Vean, ¿no?, desde el siglo XIX ya Lola se estaba pautando en el poema, papi, eso no es nuevo. Así que vemos cómo los poetas de Puerto Rico, ¿no?, eran todos unos vanguardistas de la época. Así que tienen dos muestras ahí de literatura revolucionaria y dos poemas que me gustan mucho. Finalmente, esa tercera vertiente del romanticismo en Puerto Rico, que es quizá una de las que más tuvo arraigo, de las más que se estudia, de las más conocidas, es el criollismo y costumbrismo. Es una tendencia, ¿verdad?, a de alguna manera recrear estampas folclóricas. Fue una corriente literaria que no surgió en Puerto Rico, surgió en Alemania o fue uno de los países donde más arraigo tuvo, y en otros países de Europa. De alguna forma la literatura costumbrista o la literatura criollista hacen, ¿no?, retratan cuadros del mundo campesino, de las prácticas culturales, del folclore, del campesino puertorriqueño. Y una de las características más interesantes de dicha literatura es que recrea el lenguaje del campesino. Así que ustedes verán quizá en la obra maestra del criollismo y costumbrismo de Puerto Rico, que es El Jíbaro de Manuel Alonso, que Manuel Alonso de alguna manera recrea el hablar del campesino a través de sus estampas, ¿no? Y es una de las características más interesantes, ¿verdad?, de dicha literatura.
no solamente el costumbrismo se queda en retratar, también de alguna manera se critican los males de la sociedad, la falta de educación. Y un argumento bien interesante es que incluso en esa obra de Manuel Alonso del Jíbaro muchas veces se hablaba de que se resaltaba la figura del campesino, y hay que tener con cuidado ese argumento, ¿no? Puesto que, como veremos más adelante cuando hablemos un poco del jíbaro, no son jíbaros los que están describiendo el jíbaro o los que están retratando el jíbaro. Por lo tanto, esa visión del jíbaro o ese retrato del jíbaro hay que verlo con pinzas, porque muchas veces lo que hicieron los costumbristas y lo que hizo el propio Alonso a través de la obra El Jíbaro, pues es criticar esa falta de educación, criticar esos males sociales, criticar de alguna manera la vagancia, ¿no?, dentro del mundo rural. Y pues el decir que es una exaltación o puramente una exaltación, pues hay que pues tener con cuidado, ver con cuidado dicho argumento. Pues Manuel Alonso, ya para terminar esta parte, ¿no?, o este segundo video, es quizá el padre, ¿no?, del criollismo y costumbrismo en Puerto Rico y de la literatura folclórica. Su obra denuncia el decaimiento y la pérdida cultural en Puerto Rico, sobre todo en el mundo campesino. No olviden, ellos no son campesinos, así que ellos están viendo el mundo campesino desde fuera. El dibujo que se está haciendo o el retrato que se está haciendo de ese jíbaro es un retrato de una clase educada, de una clase privilegiada, de una clase no campesina. Es importante tener eso en cuenta. También esa obra del jíbaro son una serie de estampas que de alguna manera rescatan la cultura como proyecto reformista, ¿no?, que va a estar presente en muchas obras de la literatura en Puerto Rico. Como dije, definen lo puertorriqueño desde una élite, por lo tanto se puede decir que es un retrato o es una satirización, ¿verdad?, en muchos casos, de ese jíbaro, y de alguna manera pues contrapone la cultura puertorriqueña a la cultura y a los elementos presentes de la cultura española dentro de la cultura puertorriqueña. Como dije anteriormente, hay que ver con cuidado ese argumento, ¿verdad?, de que es una exaltación que pues ha aparecido en distintos textos y análisis sobre la literatura en Puerto Rico y sobre el jíbaro. También es bien interesante cómo en la obra, ¿verdad?, se obvia la aportación cultural del negro, ¿no?, del africano en la cultura puertorriqueña, y de alguna manera se rescata dentro de ese personaje jíbaro que se representa, que se retrata, que se recrea en su hablar, en su costumbre, en sus males incluso sociales, en su folclore. Pues de alguna manera retrata a un campesino o un jíbaro y una jíbara blanca o mestiza, pero no necesariamente negra, y que mantenga presente, ¿verdad?, elementos importantes de la cultura afrocaribeña que en realidad son quizá la aportación más grande o uno de los elementos que más está presente dentro de la llamada cultura puertorriqueña, de nuestra música, de nuestro folclore, de nuestra arte, entre otras cosas. Así que con esto, con Manuel Alonso, ¿no?, terminamos, y con este breve estudio de la literatura criollista y costumbrista en Puerto Rico, pues terminamos esta segunda serie de videos. Les invito a que vean el primer video sobre la primera etapa de origen y desarrollo de la literatura, y a que vean un tercer video sobre ya el otro estilo o la otra corriente que hemos mencionado, que es el realismo-naturalismo, aunque pues también tendremos que hablar de una figura icónica dentro de la literatura puertorriqueña de la época, Alejandro Tapia Rivera. Hasta el próximo video.